Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor, de poder habitar los hermanos juntos y de poder buscar tu nombre, de poder buscar tu palabra, de poder buscar tu rostro, Señor, de poder sentir tu misericordia y sentir tu fidelidad, Señor. Gracias por el privilegio de servirte y de conocerte y el privilegio de poder ser hijos tuyos, Señor. Unge ahora esta palabra, Señor, y unge mis labios y edifica esta palabra en nuestras vidas, Señor. Gracias por ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir en 1 Corintios 4. Dice la palabra: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Lo primero que vemos aquí es que dice que téngannos los hombres, ¿no? A veces pensamos que los siervos de Dios solamente somos para nosotros o para la iglesia o para los cercanos. Y yo, analizando esta palabra, me daba cuenta de los profetas en la antigüedad, ¿no? Eran personas reconocidas como siervos de Dios. Eran respetadas, también eran odiadas, también eran perseguidas, pero eran identificadas como siervos de Dios. Hoy en día a veces ves a personas y no los identificas como siervos de Dios. Ves una persona que a lo mejor es muy elocuente, predica muy bien, habla muy bien, suelta unos chistes muy graciosos, pero si tienes el Espíritu Santo te dice que algo falla ahí. Pero un verdadero siervo de Dios, los hombres, algo ven en esa persona. Aunque lo odien, aunque lo repudien, aunque lo persigan, a Jesús lo perseguían, pero veían algo especial en él, ¿no? Veían algo diferente, veían la unción de Dios y veían que era el Hijo de Dios. Por eso es muy importante que los hombres nos tengan por siervos de Cristo, ¿no? Y por eso tenemos que estar muy definidos, por eso tenemos que tener los frutos del Espíritu, ¿no? Dice, y administradores de los misterios de Dios, ¿no? Somos administradores. A veces cuando escuchas la palabra administrador, enseguida te viene a la mente las finanzas, ¿no? También administramos economía, pero tenemos que administrar muchas más cosas. El Señor nos llama a administrar muchas más cosas. Administrar no significa retener para ti. Administrar significa saber repartir, saber dar al que necesita, saber dar al que anda carente, saber animar al que está desanimado, saber corregir al que necesita corrección, saber abrazar al que necesita un abrazo. Administrar lo que Dios te da. No acaparar, porque mucha gente quiere acaparar. Yo quiero acaparar sanidad, yo quiero acaparar gozo, quiero acaparar... Tienes que darlo a los demás. Somos administradores. Un administrador está repartiendo, recibe y da, en justicia y en orden. Y aquí dice que administramos los misterios de Dios. Hay muchos misterios de Dios. Yo pienso que en la eternidad estaremos toda la eternidad descubriendo los misterios de Dios, muchos de ellos. Muchos de ellos. Vamos a disfrutar de por qué el Señor hizo esto, de por qué el Señor hizo lo otro. Mucha gente se vuelve loca ahora buscando cosas que no vale la pena. Ya cuando venga el Señor, cuando estemos con el Señor nos descubrirá muchas cosas. Hay cosas más importantes de las que preocuparse, no de cómo se formaron las galaxias o cómo yo qué sé. Esos misterios nos los quiere dar muchos el Señor ahora. Como decía ayer Ramón, el misterio de la oración. Es un misterio la oración. Porque la oración es efectiva. Y es un misterio cómo funciona. Nosotros lo sabemos cómo funciona, pero la gente del mundo no lo sabe. La gente del mundo piensa que tú cuando oras eres un religioso o eres un... ¿me entiendes? Y así el misterio del amor, el misterio de la alabanza, el misterio de tantas cosas. Y tenemos que ser administradores de esos misterios. Dios te quiere utilizar para ser administrador. Estamos en un mundo cada vez más necesitado de administradores de Dios. Estamos en un mundo cada vez más polarizado en lo carnal, en lo pecaminoso, en lo perverso. Y nosotros tenemos que marcar la diferencia como siervos de Dios. Tenemos que ser identificados claramente
claramente. Y por eso a lo mejor incluso vamos a ser perseguidos, por eso a lo mejor incluso vamos a ser atacados. Pero gloria a Dios por ello, porque a Jesús lo hicieron. A Jesús lo hicieron. Jesús no pasó desapercibido por el mundo. Jesús era un administrador de los misterios de Dios. Iba predicando, iba orando por los enfermos, iba convirtiendo el agua en vino, iba sanando enfermos, iba predicando por todos los sitios. Y a veces vemos personas que predican para sí mismos, que comparten para sí mismos, para enriquecerse o para luego sacar en internet que tengo un yate o tengo un avión o tengo lujos o tengo... El Señor no tenía lujos. El Señor vivía con lo puesto y Él decía que al que no tienes 2 túnicas, al que no tiene, dale una. Él compartía el renunciar continuamente, el darse por los demás, el bendecir a los demás. Y eso es un misterio. Eso es un misterio, porque estamos en una vida cada vez más egoísta, cada vez más que las personas se enriquezcan, que las personas se engrandezcan, que las personas aparenten o que las personas tengan. Y el Señor es todo lo contrario. Y eso es un misterio, porque va contra el pensamiento humano. Yo cuando veo esto, veo también el ministerio de remar. El ministerio de remar es un misterio. Es un misterio cómo llevamos tantos años sirviendo al Señor, ya no sé si son 40 años o 40 por ahí, peleando y trabajando y sirviendo al Señor de manera dura, ¿no? Y viendo su provisión, viendo su mano. Y la gente del mundo es un misterio. Muchos dicen, yo pensaba que ya Remar se había hundido, o muchos lo desean, que Remar se hunda. Pero ¿qué pasa? Pues que tenemos al Señor. El Señor está en medio de este pueblo. Pasa lo mismo con los judíos, con Israel. El otro día salía en la tele unas entrevistas diciendo gente que deseando la muerte de los judíos y deseando que desaparezcan. Digo, ¿cómo está el mundo lleno de odio? Y no se dan cuenta que es el pueblo escogido y es un pueblo que Dios va a guardar siempre. Lo va a guardar con sus fallos, con sus errores, que los tiene. Pero Dios ha escogido ese pueblo y nosotros tenemos que bendecir a Israel para ser bendecidos. Y es así. Aunque también hagan cosas mal, aunque también cometan errores, pero es el pueblo escogido por Dios. Y es un misterio el por qué ese pueblo sigue ahí, ¿no? De cara al mundo. El mundo desearía que fueran destruidos, pero Dios ama a ese pueblo y Dios tiene un plan para ese pueblo. Y ese misterio nosotros lo sabemos. Sabemos por qué. Porque es un pueblo escogido. Y Remar también somos un pueblo escogido por Dios. Para el mundo es un misterio que Remar estemos como estemos en tantos países y que con lo vil y menospreciado, gente de la droga, gente de la calle, pues estemos aquí, ¿no? Hoy en día, pues muchos hijos de los pastores están sirviendo al Señor, están incluso siendo futuros pastores. Vemos cómo el ministerio está evolucionando, ¿no? Está cambiando, se están levantando siervos de Dios, se están añadiéndose siervos de Dios, ¿no? Ves la mano de Dios de una manera especial, ¿no? Y te das cuenta que Dios está en este ministerio, ¿no? Por lo cual también te lleva a tener la responsabilidad de ser buenos administradores. Porque un buen administrador no solamente es el que administra bien las finanzas, de no robar, un buen administrador sabe administrar también la unción de Dios, sabe administrar la gracia de Dios, en temor y en respeto, ¿no? Leemos en Mateo 13, versículo 11, dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Tú fíjate lo que dice aquí el Señor. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. A vosotros, a los hijos de Dios, a los siervos de Dios. Mas a ellos no les es dado. A la gente del mundo. La gente del mundo está ciega. La gente del mundo no sabe lo que pasa en el mundo. Apoyan más a los enemigos de Israel que a Israel. Apoyan más al diablo que a Jesucristo. Apoyan más lo pecaminoso, lo perverso, que lo santo. Te das cuenta que está el mundo perdido, porque están ciegos. Pero a nosotros se nos es dado saber los misterios del reino de los cielos. Y créeme, es un misterio el reino de los cielos.
es un misterio también. No sabemos muy bien cómo va a ser el reino de los cielos. Sabemos que va a ser un lugar especial, que vamos a estar allí gozando, alabando al Señor, pero seguro que también hay muchas cosas por hacer. Y seguro que el Señor tiene cosas grandes allí preparadas. Pero es un misterio. Pero los que están en el mundo no creen ni que haya un cielo. Creen que cuando se mueren se van al hoyo. No creen que haya nada después de la muerte. Muchos incluso odian al Señor. Ves cómo hay cada vez más anticristos. Y así les va después. Así les va. Después cosechan la maldición, cosechan la perdición, ¿no? Pero nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Somos administradores, hermanos, y Dios nos quiere usar para poder administrar esos misterios, que son muchos, y que muchos pues, nos lo va a revelar y nos lo está revelando a nosotros. Nos quiere usar. Yo tengo claro que somos usados por el Señor. De hecho, este ministerio ha sido usado de una manera tremenda, ¿no? En España y en el mundo entero, ¿no? Ha rescatado a miles de drogadictos, ha rescatado a miles de personas de las calles. Y aunque el mundo no lo valora, porque ni lo valora ni lo agradece, pero el Señor sí lo valora. El Señor sí lo agradece. Y a su tiempo el Señor pues, nos recompensará o nos lo agradecerá. Ya nos lo está agradeciendo con su provisión y con su misericordia y con su fidelidad. Ya nos lo está agradeciendo. Porque otra cosa está clara, no buscamos reconocimientos humanos, buscamos el reconocimiento del Señor. El Señor no vino aquí con la misión de ser el rey de los judíos, vino con la misión de morir por nosotros. Y fue un verdadero administrador de los misterios del cielo. Y cumplió todo lo que el Padre le puso. Le costó, porque incluso llegó a decir, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Y Él cumplió, él pasó todo lo que tuvo que pasar. Y a veces veo personas que cuando vienen mal dadas ya echan la mirada atrás, ya se apartan del Señor, ya esto no es lo que yo pensaba, esto no es lo que yo creía. ¿Por qué? Porque hay un afanamiento carnal, de un crecimiento carnal, de un engrandecimiento carnal. Y como vayas con esa visión, estás equivocado, es al revés. Tenemos que tener un pensamiento de cada vez menguar más, de cada vez ser menos para que el Señor sea más en nosotros. Y eso te lleva a renuncias, te lleva a sacrificios, te lleva a hincar la rodilla y orar, cada vez más. Como dice aquí en Colosenses 4, aquí estaba el apóstol Pablo, estaba preso, y en el versículo 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. O sea, dar a conocer el misterio de Cristo. Cristo también es un misterio. De cara al mundo es un misterio. La gente lo reconoce en las cruces, lo reconoce por los católicos, pero es un misterio que nosotros conocemos, que es el Hijo de Dios, que vino al mundo a darse por entero por nosotros. Y aquí Pablo estaba preso. Además dice que por lo cual también estoy preso. Estaba preso por eso, por predicar la palabra. No veo personas que oren para que el Señor abra puertas. Yo sé que Remar estamos ahora mismo en Libia, estamos predicando, pero mucha gente no ora para que el Señor abra puertas. Predican en su iglesita, el dominguito y en su lugar de confort, pero ora para que el Señor te abra puertas para predicar en sitios conflictivos, que incluso a lo mejor te van a meter preso, o te van a criticar, o te van a insultar, o te van a increpar por causa de Cristo. Pero ora, como dice aquí Pablo, ¿no? Para que el Señor te abra puerta. Porque créeme, predicar a un hermano que ya está convertido, está bien, compartirnos unos a otros, ministrarnos, pero qué bueno es que podamos compartir a las personas que no tienen al Señor, que no conocen a Cristo, que para ellos Cristo es un misterio. Es un misterio. Es algo de la Semana Santa, algo de los católicos, pero es un misterio. Oras cada día al Señor que te abra la puerta de predicar a alguien, a algún vecino. Todos tenemos muchos tratos con muchas personas del mundo. Y a veces
tristemente hablamos de fútbol, hablamos de política, pero no se nos ocurre predicar la palabra, porque a lo mejor la persona nos va a saltar o nos va a evitar o se va a enfadar. Pues el Señor quiere que aprovechemos cualquier oportunidad, cualquier puerta que te abra para predicar el ministerio de Cristo. Que no es otro que salvar, que no es otro que sanar, que reconstruir, que edificar. Y el mundo está cada vez peor, está cada vez más destrozado, está cada vez más desmoralizado. Y el mundo necesita de palabra viva, no palabra rimbombante o palabra salsera. No, necesita palabra viva. Arrepiéntete, cambia de vida, clama a Dios. Aunque eso después te cause persecución, créeme. Hace tiempo salíamos a las calles todos los domingos en Vitoria a hacer campañas y nos tiraban piedras, nos tiraban pesetas, nos insultaban y no era de buen gusto, la verdad, no era para nada de buen gusto. Pero el Señor trajo un avivamiento y empezaron a convertirse personas y empezó a crecer el ministerio. Y a veces Dios quiere que salgamos de nuestra zona de confort, que es la iglesia, este lugar. Está bien, es una bendición, pero qué bueno es que Dios te abra puertas para predicar su palabra, para transmitir, para administrar lo que Dios te da. Dios te da amor, pues transmite amor. Dios te da palabra, transmite palabra. Dios te da oración, ora por la gente, clama por la gente. Seguimos leyendo también en 1 Corintios 4, en el siguiente versículo, en el versículo 2, dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuando escuchas esta palabra, ¿no?, enseguida te viene el pensamiento de fiel, de que no roba, de que no es honrado, es honesto. Sí, es así, pero hay más cosas. La fidelidad son más cosas, muchas más cosas. La fidelidad es obedecer a Dios, es hacer la voluntad de Dios, no es hacer tu voluntad. Muchas veces hacemos la voluntad de Dios cuando nos parece bien, cuando ya Dios nos manda algo que no nos gusta, ahí ya nos ponemos en rebeldía, ahí ya esto no es lo que pensaba, ya esto no es lo que yo quería, me voy para otro lado, me voy a la calle, me han abierto puertas de un trabajo, me voy para allá, y a lo mejor te vas y no te pasa nada, porque bueno, pero estás perdiendo la oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Dios después a lo mejor te pedirá cuentas y te dirá: hijo mío, te dije que hicieras esto y no lo hiciste. Y mira después las consecuencias, a lo mejor no en ti, pero en tus hijos o en tus nietos. Mira las consecuencias por no haber sido fiel, por no haber obedecido a mi voluntad. Cuando ves la historia de Job, por ejemplo, yo creo que es la historia más clara, ¿no?, de un hombre que era íntegro, y Dios le quitó a sus hijos, le quitó las riquezas, le quitó todo, y él mantuvo su integridad. Él podía haber caído en juzgar a Dios, que de hecho la mujer le dijo: juzga a Dios y muérete. Y él dijo: ¿qué pasa? ¿Que no vamos a recibir lo malo, solamente vamos a recibir lo bueno de Dios? Apártate de mí, le dijo a su propia mujer. Hermanos, a veces vienen mal dadas, a veces vienen momentos complicados, a veces vienen momentos de pruebas, vienen momentos difíciles, pero ahí es donde se ve la fidelidad al Señor. No agarrarse a argumentos humanos, es que ese responsable, es que ese pastor, es que no me ha cuidado bien, es que Tú sé fiel, hermano, sé fiel y el Señor va a estar contigo. Sé fiel, sé buen administrador del gozo. Dios te da gozo, Dios te da paz. Sé buen administrador. Aunque no sean momentos fáciles, aunque no sean momentos de gozo, pero sé administrador de ese gozo. Porque Dios quiere hallarte fiel. Dios quiere que seas fiel. Y una persona fiel es una persona que busca a Dios, que ora, que clama a Dios, que busca hacer la voluntad de Dios, que busca respetar a las autoridades, a los pastores, a los hermanos mayores. Eso es una persona fiel. No solamente respetarles cuando te va bien,
o cuando te mandan cosas o te regalan cosas, sino también cuando te dicen cosas que no te gustan, cuando te corrigen, cuando te amonestan, cuando te encaminan por caminos que no te agradan. Ahí es donde se ve la fidelidad. Ahí es donde se ve la fidelidad. Y ahí es donde el Señor después te va a usar como buen administrador de sus misterios. Porque una cosa está clara, somos administradores. Somos administradores de este cuerpo también, y somos administradores de una familia que Dios nos da, de unos hijos. Dios nos va a pedir cuentas de todo eso. Tienes que saber administrarlo, y saber cuidarlo, saber ministrarles, saber dirigirles. Y si tú no eres fiel al Señor, pues ¿qué vas a transmitir? No vas a transmitir fidelidad, no vas a transmitir educación, no vas a transmitir orden. Así que es importante que los administradores, cada uno sea hallado fiel, hermano, que seamos hallados fieles, fieles en lo poco que Dios te ponga. Si eres fiel en lo poco, todos sabemos que poco a poco el Señor te irá poniendo sobre lo mucho. Pues sé fiel en lo poco, hermano, para ser buen administrador. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, nos dice, todos conocemos este pasaje, ¿no? Pero es muy bonito. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, ya te está advirtiendo que vamos a padecer. No temas en nada que vas a padecer. Yo me acuerdo cuando vino la pandemia, al principio estábamos todos asustados, ¿no? Todo cerrado, los rastros, a ver cómo se van a pagar los recibos, a ver cómo se va a hacer esto. Cuando vienen problemas, viene la preocupación, pero el Señor nos dijo esto, nos dijo, no temas, la obra es mía, sois mis hijos, os voy a cuidar, os voy a ayudar, ¿no? Dice, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y es importante ser fiel. Vamos a pasar a lo mejor 10 días agobiados, 10 días con problemas, 10 días con aflicciones, pero vale la pena, porque el Señor tuvo muchas más aflicciones que nosotros. El Señor sí que tuvo aflicciones, sí que tuvo luchas, sí que tuvo problemas. Y se mantuvo fiel hasta el final. Se mantuvo fiel. Él sabía que Judas le iba a traicionar, él sabía que Pedro le iba a negar 3 veces, y aún así los amó, aún así los estuvo con ellos, aún así no les recriminó nada, y él estuvo fiel hasta el final. Y veo mucha gente que cuando vienen problemas miran para atrás y dejan de ser fieles, buscan lo suyo, salen como las ratas de un barco que se hunde, salen huyendo, y a veces el barco no se hunde, simplemente tiene grietas y entra agua, hay que achicar el agua, hay que poner tapones en los agujeros del barco, pero el barco no se hunde, porque el barco lo mantiene a flote el Señor. Puede que se mantenga hasta la mitad incluso del barco, hasta la mitad, y tú estés dentro del agua incluso, pero si eres fiel al Señor, al final verás cómo el barco llega a tierra firme, aunque pasen tiempos, ¿no? Y vas a poder dar testimonio de ello, porque qué bueno es poder pasar tribulaciones y ser testimonio. Una de las cosas más impresionantes de remar son los testimonios, ¿verdad? Cuando se escribió el libro de Tizones arrebatado del incendio, me acuerdo, ese libro es impactante, ¿no? Ver los testimonios, y testimonios tremendos, ¿no? Me acuerdo que hicimos la película Cascorro y Calapena, y yo me acuerdo que yo me quebrantaba porque era un personaje tremendo, ¿no? Y cómo se pone en rebeldía en la cárcel, se cose los labios, y luego cómo a través de una reunión en la cárcel conoce al Señor y se quebranta, ¿no? Hoy en día parece que esas cosas ya se nos han olvidado. Hoy en día mucha gente no sabe ni lo que es una cárcel. Se acuerda de hace años. Y yo recuerdo haber visitado casi todas las cárceles de España y haber hecho hasta bautismos en las cárceles y teatro.
Y fueron momentos espectaculares. Son sitios difíciles que hay que ir y predicar su palabra y predicar estos misterios. El misterio del amor. Dar un abrazo a un preso que está lleno de odio. El preso se queda roto, no se lo espera. Están llenos de rencor, llenos de... y tú le das un abrazo y oras por él y le dices Jesús te ama. O tantas cosas, hermanos, pero qué importante es que seamos fieles al Señor hasta el final, ¿no? No dejarnos llevar por las circunstancias, no dejarnos llevar por la euforia. A veces estamos eufóricos, ¿no? por momentos especiales y el Señor te pone los pies en el suelo y te dice, hijo, agárrate a mí, que vienen curvas, agárrate a mí, que vienen situaciones difíciles, que vienen problemas, que vienen ataques. Leemos también en Efesios 3, 5. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Antes no era revelado los misterios a otras generaciones. No era revelado. Y de hecho, si tú analizas la historia, hay épocas de la historia que había mucha oscuridad. Cuando había tanta peste en el siglo, no sé si era XVII o XVIII, había oscuridad. No había, por ejemplo, detalles con la higiene, por eso había tanta peste. No había detalles en las operaciones, no existía ni el cloroformo, ni existía la anestesia, lo hacían todo a pelo, la gente se moría en las camillas. Ni siquiera tenían higiene en las manos. Y el Señor fue revelando a sus hijos los misterios de la medicina, por ejemplo. Y fue a judíos que les reveló la anestesia, que les reveló que había que lavarse las manos. En aquella época no se lavaban las manos, no tenían sabiduría. Hoy lo ves y son cosas incomprensibles, pero así vivían. Y por eso morían tantas personas. La Edad Media eran más o menos 30 años. No llegaban a 40 años, ya era una persona vieja ya. Entre las guerras, entre las pestes y las enfermedades. Pero después el Señor pues trajo luz, ¿no? Trajo luz a los hijos. Yo me imagino que serían judíos que clamaban a Dios, que oraban a Dios diciendo, Señor, danos sabiduría, ¿por qué se nos muere la gente? ¿Por qué pasa esto? Y el Señor fue dando luz a esos misterios. Hoy en día hay cosas que vemos tan normales, en aquella época pues eran inconcebibles. La higiene en las manos, la anestesia, el alcohol, tantas cosas, ¿no? Pero aquí dice que es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que te revela, es el que te habla. Cuando el Señor se fue, ¿no? Dijo, os dejo al Espíritu Santo, el Consolador, va a estar con vosotros. El Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo te muestra y te revela cosas. Y cuando ves la gente que está afanada en el mundo, que están afanadas en el trabajo, en enriquecerse o en tantas cosas, no escuchan al Espíritu Santo. No escuchan al Espíritu Santo que les está hablando, que les está diciendo, ponte de rodillas, clama a Dios, clámame, que yo te voy a escuchar, pero clama, búscame de mañana, búscame. Hijo mío, quiero que me busques. A veces los afanes del mundo, ¿no? Los afanes del mundo, el trabajo, vivimos cada día en una sociedad más acelerada, vive más deprisa, hay cada vez más cosas que apartan del Señor. Una de las cosas son la tecnología, los móviles, ves todo el mundo mirando los móviles, las redes sociales, pero no les ves orando al Señor, no les ves clamando al Señor. Y está bien utilizar el móvil, está bien, pero está más importante clamar a Dios, buscar a Dios. A ver. El otro día veía un vídeo de los que nacieron entre los años 60 y
y 90, pues la diferencia de los jóvenes de ahora, ¿no? Como antes jugábamos en la calle, antes no teníamos móviles, antes si que te querían llamar a casa estaban en la calle chillando, te llamaban chillando, estabas todo el día jugando a la pelota, hacías los deberes corriendo para salir a jugar a la calle, teníamos amigos. Hoy en día ves a muchos jóvenes que están todo el día con el móvil, todo el día. Y eso es un problema, eso te aparta también, te incomunica, te aísla, te aísla. Qué importante es relacionarse, qué importante es compartir cara a cara. A mí no me gusta mucho usar el WhatsApp, los que me conocen saben que yo el WhatsApp lo uso muy poco. Prefiero una llamada por teléfono, prefiero ver a la persona cara a cara. Y todo el mundo ahí con el WhatsApp escribiendo. Hay que fomentar las relaciones amistosas, ¿no? Cara a cara, ¿no? Y eso te lleva al espíritu. El espíritu te lleva, porque cuando tú ves a una persona, pues la puedes ministrar, la puedes hablar, la puedes bendecir. Si hablas con una persona por WhatsApp no sabes ni lo que te está diciendo. A veces se malinterpretan las cosas. Y hola, ¿cómo estás? Bien. Y a lo mejor está destrozado. Pero si le ves cara a cara, el Espíritu te muestra que esa persona necesita que ores por él, necesita que le ministres. Y luego dice, no, ya le escribí por WhatsApp y me dijo que estaba bien. Pero no estaba bien, vete a verle, vete a ver al hermano, habla con él, tómate un café con él, charla con él, ora con él. Y el Señor te va a mostrar cosas. Te va a mostrar misterios, te va a mostrar cosas, te va a revelar cosas. Hermanos, porque Dios nos quiere utilizar para administrar esos misterios. Dios te quiere utilizar y te quiere bendecir. Leemos también en Efesios, más adelante, en el versículo 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Cuánto doblamos las rodillas, hermano? Ayer Ramón despidió la vigilia, ¿verdad? Todos poniéndonos de rodillas, pidiendo perdón. ¿Cuánto lo hacemos? Poco. A veces nosotros en Alcalá nos reunimos en la calle, en una plaza, y nos ponemos de rodillas y pedimos perdón y nos levantamos, alabamos al Señor, nos volvemos a poner de rodillas, volvemos a pedir perdón. Qué importante es hacer esos ejercicios espirituales, porque esos ejercicios quiebran la carne, hermano. Esos ejercicios humillan la carne. A veces solamente pensamos en comer, en beber, en disfrutar, pero cuando nos dicen de hincar la rodilla, ahí ya salimos corriendo. No, a mí no. Y es importante como dice aquí. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Por qué causa? Pues por mantener la integridad, por seguir siendo fiel, por tantas cosas, por la responsabilidad que Dios pone en nosotros, porque somos administradores. Un administrador es una persona que tiene mucha responsabilidad. A veces la gente cuando le dan un vehículo no se da cuenta de la responsabilidad que tiene. Tiene una responsabilidad tremenda. Estás llevando contigo vidas que tienes que administrarlas y por tanto tienes que orar al Señor, revisar bien el vehículo y conducir con orden, conducir tranquilo, conducir pensando en lo que haces. Si no, pasa lo que pasa, vienen los accidentes, vienen las desgracias. Pues en nuestro caso es lo mismo, estamos administrando vidas a veces, estamos pastoreando, estamos dirigiendo, estamos haciendo cosas que tienen mucha responsabilidad y te tienes que poner de rodillas, clamar a Dios de rodillas. No solamente levantarte corriendo y gracias Señor por este día y venga va, al tajo, sino ponerte de rodillas y clamar y orar al Señor, ¿no? Y buscarle de mañana y buscarle de tarde. Leemos también en Jeremías 33, ya para terminar, el versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A mí este pasaje me tocó hace muchos años, ¿no? Porque
A veces pensamos que solamente los pastores o solamente los profetas, Dios les responde, y no es así. Clama a mí y yo te responderé. Clama al Señor. Y el Señor te va a responder, el Señor te va a hablar, y el Señor te va a mostrar cosas grandes, que otros no van a conocer, que otros no van a esperar. Misterios, como el misterio de remar, que es un misterio. La gente se vuelve loca, dice, madre mía, ¿cómo podéis tener este ministerio? Pues nosotros lo sabemos, que es por la gracia de Dios y por la fidelidad al Señor y por el trabajo. Cuando le hablas a la gente de que voy a orar por ti, la gente dice, esto es una tontería. Es un misterio la oración, pero es un misterio que es efectivo, lo sabemos. Debemos de ejercitarlo, debemos de orar por los demás. Debemos incluso de imponer las manos en los enfermos. Y debemos de alentar a los demás a que oren. No solamente hacerlo tú, sino alentar a los demás a que oren, a que clamen a Dios, a que se pongan de rodillas, a que supliquen al Señor. Porque vienen tiempos cada vez más complicados, sobre todo para los del mundo. Dios no nos va a desamparar, nos va a proteger. Igual que protege a su pueblo, a Israel, lo está protegiendo, también nos va a proteger a nosotros. Y de hecho lo está haciendo cada día. Pero qué bueno es que lo compartamos, que lo redireccionemos, que seamos canales de bendición. Hermanos, un administrador es un canal de bendición para transmitir, no para llenarse, sino para transmitir a otros, para dirigir, para delegar, para enseñar, tantas cosas. Así que, hermanos, yo sé que estos días vamos a recibir mucha palabra y aprovéchala, y cuando salgas de aquí, ponla en práctica. Ponla en práctica y ponte en manos del Señor, que Dios tiene planes preciosos para nuestras vidas. El mundo tiene planes diabólicos de destrucción, de robar, matar y destruir, pero Dios tiene planes de bendición. Dios tiene planes de edificación, de sanidad, de santidad. Y Dios quiere levantar un pueblo fiel y un pueblo santo. Amén. Que el Señor bendiga.